Buenas noches con todos, chicos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal la experiencia del examen de ayer? Hola, ¿están ahí, chicos? Scarlett, Maricielo, Ángela, Marixa. Listo, chicos. Hoy vamos a tener la clase de fisiopatología de la hipertensión arterial. ¿Ya, chicos? Ya se les pasó la PPT en el grupo. ¿Ya? Espero pues que presten atención y cualquier duda que tengan, no tengan miedo ni se intimiden, hagan a su docente, ¿ya? Interrumpan la clase levantando la mano o si no también por el chat pueden hacer las preguntas, ¿vale? Bueno, sin más preámbulos, le dejo con su profesora, Nidelín. Te doy el pase, por favor. Muchas gracias. Ahora presento la pantalla. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que bien, ¿verdad? Bien, en este día esta noche en realidad, vamos a empezar a hablar o a conocer de esta fisiopatología que es la conocida hipertensión arterial. De hecho, seguramente uno de sus familiares o conocidos padecen de esto, le han diagnosticado, ¿verdad? Sí, seguro lo han debido escuchar también. De hecho, cerca del 30% de la población a nivel mundial ha sido diagnosticada con hipertensión arterial. Sí, entonces esta noche vamos a comenzar a hablar y a conocer más sobre esta patología. Primero, vamos a iniciar recordando, ¿sí? Recordando sobre la presión arterial para poder luego conocer con mayor claridad o entenderlo, ¿sí? La anomalía en este caso. Ahora, vamos a empezar con la definición de qué es la presión arterial. Ustedes saben que la llamada presión es aquella fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿por quién va a ser dado? Si nos encontramos aquí en el vaso sanguíneo, ¿sí? Nos damos cuenta que por aquí está pasando el flujo sanguíneo. Y esto, al realizar su paso, lo que va a hacer es una fuerza sobre las paredes arteriales. Entonces, a esta fuerza dada por el paso del flujo sanguíneo va a ser denominada como presión arterial, ¿sí? Ahora, es considerada el valor normal entre 120 sobre 80 milímetros mercurio o menos de esto, menos de esto, ¿sí? Ok, pero nosotros tenemos que saber también que para determinar una presión arterial existen factores, ¿sí? Los llamados factores determinantes. Ahora, aquí encontramos entre ellos principalmente el gasto cardíaco y también la resistencia periférica. Eso también lo hemos visto en aquella formulita cuando hablamos del shock, ¿se acuerdan? ¿Sí? Presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica. Ahora, cada uno de estos también va a tener sus factores, ¿sí? Aquí encontramos para el gasto cardíaco, ¿se acuerdan que el gasto cardíaco era el volumen que es eyectado por el corazón por cada minuto? ¿Sí? Esto va a ser determinado entonces por los factores, el volumen sistólico y también la frecuencia cardíaca. Ahora, el volumen sistólico, aquí encontramos que va a ser determinado por la contracción del miocardio y también el volumen intravascular, porque sabemos que en el ventrículo está llegando, ¿sí? Está llegando la sangre, el flujo sanguíneo, en la fase de diástole, ¿verdad? Y en la sístole, aquí, vamos a ver cómo el corazón se va a contraer, en este caso el miocardio,
para poder eyectar la sangre, es decir, el volumen. ¿Sí? De ello va a depender también el volumen intravascular, es decir, la volemia que está dentro de este vaso sanguíneo. Ahora también tenemos a la frecuencia cardíaca. Esta va a ser determinada por la activación simpática y también parasimpática. ¿Se acuerdan que las simpáticas se encargaban de aumentar la frecuencia cardíaca? Es decir, hacer taquicardia, que son lata más veces por minuto, y la parasimpática haría todo lo contrario, ¿verdad? La bradicardia, que es la baja frecuencia cardíaca, ¿sí? Todo esto va a estar determinado en realidad por el sistema nervioso autónomo. Y bien, ahora pasamos a la resistencia periférica, otro de los factores importantes para determinar la presión arterial. Aquí debemos tener en cuenta que debe haber la estructura vascular como también su función. Entonces aquí vamos a ver la distensibilidad vascular. Esto se va a deber por los factores aquí en el flujo sanguíneo, pues tenemos sustancias vasoconstrictoras como también vasodilatadoras, ¿sí? Entonces, también puede haber cambios funcionales y también anatómicos, por ejemplo, en esta patología, la fisiología que es de la hipertensión arterial, puede haber, en este caso, o provocar lesiones a nivel del vaso sanguíneo por el aumento, en este caso, de la resistencia vascular periférica, ¿sí? Por eso acá también vemos los cambios funcionales y también anatómicos, ¿sí? Principalmente en las arterias de bajo calibre y también las arteriales. Bien, esto es solamente para recordar y lo que básicamente tiene que ver con la presión arterial. ¿Qué es lo que está determinando para poder tener, en este caso, este valor, ¿no? De 120/80 milímetros mercurio. Ahora vamos a continuar. Ahora vamos a adaptarlo un poco más o acercarlo, en este caso, ya a la fisiopatología. Aquí encontramos los determinantes de la presión arterial, ¿sí? Los mecanismos. Ahora, por ejemplo, nos dice acá que hay una mayor ingesta de sodio. Por ejemplo, en algunos alimentos, o de repente fuiste al cine y te comiste una cajita de canchita, ¿verdad? Eso contiene bastante sal, ¿sí? Entonces, es lo que va a hacer en nuestros vasos sanguíneos. Se va a dar cuenta, en realidad, que va a enviar esta información al cerebro que hay una alta concentración de sodio y por lo tanto van a activar los mecanismos de SET, ¿sí? Para poder regular dicho incremento de esta concentración. Entonces, lo que va a pasar en el mecanismo de SET, la persona va a tender a tomar agua, ¿verdad? Y con ello, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la molemia, ¿sí? Entonces, esto lo que va a pasar, por consiguiente, también es aumentar la llamada precarga. ¿Se acuerdan que era la precarga? Era el volumen que en este caso empezaba a distender al corazón para posteriormente que la sangre que llegaba sea eyectada, ¿verdad? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos la reducción de la masa nefronal, es decir, cuando hay un daño a este nivel. Lo que provocaría es la retención del sodio, porque acordémonos que el riñón, una de sus funciones principales es excretar agua para que posteriormente se deforme la orina y también con ello también cantidades de sodio. Sin embargo, cuando este esté dañado, no va a poder cumplir esta función y por lo tanto va a empezar a retener el sodio y consigo también el agua, lo que provocaría también un aumento de volemia. ¿Qué más? También tenemos un estrés, es decir, las alteraciones a nivel, en este caso, de las sustancias que están dentro de, o compuestas en el flujo sanguíneo, ¿sí? Esto lo que va a ocasionar es una hiperactividad simpática. Y ello, para poder controlarlo, va a aumentar la contractibilidad. ¿Sí? Ahora vemos que tanto la precarga, dada por el aumento de volemia, y también un aumento de contractibilidad, es decir, que el vaso sanguíneo, la luz, el lumen del vaso sanguíneo se va a reducir. ¿Y qué pasa si está aumentando incluso el contenido? Pues va a empezar a haber una mayor presión al paso de este flujo, ¿verdad?
Por lo tanto, nos estaría aumentando también el débito cardíaco, ¿no? También conocido como el gasto cardíaco, ¿sí? ¿Qué más? También tenemos aquí alteraciones genéticas y con ello nos va a llevar también alteraciones de membrana celular y con ello también un exceso de renina, ¿sí? De esta hormona. Todo ello nos va a llevar a una constricción. Recuérdense que esto a partir del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, tanto esto como esta alteración a nivel de la membrana celular nos va a ocasionar una constricción arteriolar, ¿sí? Y con ello también una hipertrofia, ¿sí? Por la fuerza que se está dando, en este caso, a nivel de las paredes arteriales. Entonces, aquí tenemos que va a aumentar la resistencia periférica y también el gasto cardíaco. Si bien es cierto, puede haber una alteración a nivel del débito o también de la resistencia, cualquier tipo de alteración incrementada también nos va a llevar a un incremento a un aumento de la presión arterial, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con mayor claridad. Esto es solamente para que veamos con un concepto general cómo es que los determinantes de la presión arterial, bien, en cada situación, lo que provocaría sería un aumento, también disminución, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar. Ahora sí, vamos a hablar como tal de esta enfermedad. En realidad, la hipertensión arterial va a ser un trastorno. Ahora, ¿qué es un trastorno? ¿No? Es tal vez una característica que es permanente en lo que, en un proceso que se daría o estaría dándose normalmente. Ahora, ¿esto dónde va a suceder? Principalmente a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Estos van a tener una tensión, ojo con esto, ¿sí? Persistente. Persistente. En este caso va a ser alta, lo cual va a poder traer daños, ¿sí? Puede ser a nivel incluso de los órganos. Ahora, también aquí observamos una tablita que en realidad la hipertensión arterial nos indica que está relacionada con una alta mortalidad. Pero ¿de qué más estaría dependiendo que sea diagnosticada esta enfermedad? Miren, aquí vemos que está relacionado en este caso con un riesgo cardiovascular. Es decir, miren, aquí podemos ver la presión arterial sistólica habitual, en este caso es de 120 sobre 80 sería lo normal. Ahora, vemos que si está aumentándose, a medida que aumente va a haber un mayor riesgo cardiovascular, pero también observamos aquí la edad. Entonces, si en la edad también sería un factor importante. A medida que está aumentando, por ejemplo, tiene 80, 89 años, también va a traer consigo el aumento de riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Y al haber este aumento también nos va a decir que ahí va a haber un aumento también de la mortalidad, ¿sí? Puede ser tal vez por placas de ateromas y provocar tal vez un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Entonces aquí tenemos como factores importantes a la edad, factor no modificable, que contribuiría en este caso a tener enfermedades cardiovasculares y consigo también la mortalidad. Ahora, la hipertensión se va a diagnosticar cuando en varias ocasiones, generalmente va a ser de 2 o 3 veces, que va a ser en este caso medido con el tensiómetro. Entonces aquí la presión arterial diastólica va a ser superior a 90, superior o igual. Es decir, acá vamos a encontrar la presión arterial diastólica, ¿sí? Y acá arriba la presión arterial sistólica. Entonces, prácticamente lo que tendríamos aquí es que una hipertensión sería considerada cuando haya más de 140 milímetros mercurio sobre 90 milímetros mercurio, ¿sí? Ahora, también en la etiología, ojo con eso, ¿sí? Tengan siempre en cuenta esto. Más adelante vamos a ver las clasificaciones. Ahora aquí tenemos a la etiología, en este caso tenemos a la primaria, también conocida como esencial o idiopática. En este caso va a ser aproximadamente diagnosticado con ese tipo de hipertensión cerca del 90-95% de las personas, y en este caso va a ser debido a que no tiene una causa conocida, aunque generalmente se estaría relacionando cuando
hay múltiples factores, ¿no? Por ejemplo, ambientales, tal vez hereditarios, o también en este caso intervendría lo que es la mala dieta alimenticia, ¿sí? A ver, ¿qué más tendríamos aquí? Otro tipo de etiología es la hipertensión secundaria, y esto se va a deber a la condición médica, es decir, que probablemente la persona tenga una enfermedad antes, que lo que causaría en este caso sería la hipertensión arterial, ¿sí? O también incluso los medicamentos. Generalmente los AINES van a tender a, en este caso, absorber o retener líquidos, ¿sí? Y con ello aumentar la bulimia y posteriormente también la hipertensión, la tensión, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar. Estos son conceptos. Y aquí vemos la clasificación, en este caso va a ser la europea, y en este otro caso vemos la americana. Esto ya va a depender, en realidad, por ejemplo, en los exámenes, probablemente les pongan, ¿no? Según qué tipo de clasificación estarías determinando el diagnóstico o grado o estadio a tu paciente, ¿no? En ese caso, supongo que en los exámenes se les va a detallar con ello, o tal vez puede ser mencionado por el doctor en clase, ¿sí? Tienen que tener en cuenta ello. En este caso tenemos la europea, que es la más actual, que es de 2018, y también la americana, que es de 2017, ¿sí? Ahora aquí vemos el rango normal, que es de 120 a 129 para la presión arterial sistólica, y entre 80 y 84 la diastólica, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, para la europea es normal, para la americana va a ser elevado ello, ¿no? Desde 120 a 129. Pero menor a esto sí va a ser óptimo, y para la americana va a ser normal. Ahora, en este caso, en la europea vemos que tiene más escalas, ¿verdad? Ahora, aquí también tenemos que la elevada, ¿sí? Va a ser de 130 a 139 en la sistólica, y la diastólica del 85 a 89. Aquí también vemos grados, grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Sí? Aquí también, en este caso ya se divide por estadios, estadio 1, estadio 2. En este caso ya va a ser hipertensión. Cuando es mayor a 140, sí, en este caso ambos van a coincidir en nuestros valores. Ahora acá también tenemos la llamada crisis hipertensiva. Esta generalmente es cuando el paciente ya su presión arterial tiende a estar más de 180 o también más de 120, ¿sí? milímetros de mercurio. Aquí esto puede clasificarse en dos tipos, que es la emergencia hipertensiva y también la urgencia. En general, estos van a ser poco frecuentes, ¿sí? Pero para que lo tengan en cuenta, en este caso, la emergencia va a ser cuando el paciente ya tenga daño orgánico, ¿no? En este caso de los órganos diana, como el riñón, la retina, el cerebro también y el corazón, ¿sí? En urgencia, en este caso, no se va a dar. Esto básicamente va a ser lo que va a diferenciarnos. Sí, otra cosa que tendría que mencionar es que este trastorno no va a ser sintomático, sino que en este caso cuando ya tenga grandes, por ejemplo, está 140, 159, por ahí, o sea, ya esté muy alto su presión arterial, recién va a tender a dar como manifestaciones, pero en realidad son poco frecuentes, ¿sí? Generalmente son diagnosticadas de casualidad, se dice, ¿no? Por ejemplo, el paciente fue por simplemente un chequeo general, y ahí el triaje de repente le están viendo la presión y se dan cuenta, ¿no? Que tiene la presión arterial elevada, pero para ello, para confirmar que tiene este trastorno, se va a volver a medir. Generalmente dicen que también deben de medirse los dos brazos para que tenga una mayor, en este caso, sea más puntual o que tenga una mayor especificidad, ¿no? Entonces, aunque dicen que esto generalmente en los hospitales no se lleva a cabo por el poco tiempo, en este caso de consulta, o tal vez por los bajos recursos que se dan. ¿Sí? Ahora también vamos a encontrar uno, en este caso, de los mecanismos que van a tratar de regular a la presión arterial. ¿Sí?
Es decir, cuando encontramos una baja volemia, el organismo se va a encargar de aumentarla, y cuando vemos aumentada, en este caso va a tratar de disminuirla. Pero a largo plazo, a veces estos mecanismos se van a quedar persistentes, ¿sí? Se van a quedar mantenidos, lo cual en este caso estaría provocando una hipertensión, ¿sí? Vamos a ver ahora cada uno de estos tipos. Primero encontramos aquí al volumen intravascular. Ok, nos vamos a ubicar en esta célula. Como sabemos, a nivel extracelular nos encontramos con una mayor concentración de sodio, ¿sí? A diferencia a nivel intracelular. Ahora, ¿qué va a suceder aquí? Cuando consumimos mucha sal, ¿sí? En la ingesta de sodio, lo que nos va a llevar es, en este caso, a un aumento del sodio plasmático, es decir, a nivel extracelular. Y ello, como les comenté anteriormente, va a provocar que la persona, en este caso, ingiera agua, ¿sí? Tenga sed por los osmorreceptores, ¿sí? Que están llevando la información al cerebro, y esto va a provocar que el organismo tienda a ingerir agua, ¿ok? Y esto lo que va a provocar es que aumente el volumen intravascular, ¿sí? Aquí también lo vemos. Ello también va a contribuir a un aumento del volumen sistólico y posteriormente también al gasto cardíaco, o sea, el volumen eyectado por minuto. ¿Ok? Y todos estos va a ser como un círculo que nos va a llevar a un aumento de la presión arterial. ¿Ok? Ahora, también tenemos que la menor capacidad de riñón, en este caso cuando el riñón tiene fallas, no va a poder excretar sodio, ¿verdad? Y como les dije en las diapositivas anteriores, van a tender, en este caso, a reabsorber o acumular, en este caso líquidos. Ahora también tenemos, va a haber una mayor producción de aldosterona, ¿sí? En este caso, que lo que va a hacer es retener el sodio, ¿no? Eso tiene que ver entonces con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pues se va a activar cuando haya una disminución de la volemia o también de la presión arterial, ¿sí? En este caso, se debe a un daño estructural o funcional renal, lo que nos llevaría también a una hipertensión arterial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? En este caso del volumen intravascular. No, todo claro. Ok. En este caso, como les digo, se va a basar generalmente o a partir del aumento de concentración de sodio, ¿sí? A nivel del espacio extracelular, lo que va a provocar es que va a ingresar, o incluso también puede salir líquido del espacio intracelular al extra, y con ello también aumentar la volemia, ¿sí? Todo parte de ello, de la ingesta de sodio, ¿sí? En este caso sí, va a ser de sal sensibles. A continuación vamos a ver también sobre ello. A ver. Ya. Aquí encontramos dos tipos de personas, ¿sí? Las que son sal resistentes y también las sal sensibles. Lo que sucedería aquí es, por ejemplo, ¿no? Un alto consumo de cloruro de sodio. Ello va a aumentar a nivel del plasma unas altas concentraciones de esto, como lo vimos en la diapositiva anterior. Y aquí también vamos a ver un aumento del volumen sanguíneo, ¿sí? Y también del gasto cardíaco, como lo acabamos de ver. Ello también va a aumentar el flujo pulsátil, es decir, las veces que el flujo sanguíneo está pasando. Ahora también la señalización de los mecanorreceptores de células endoteliales, lo que nos va a llevar a una actividad del óxido nítrico. Y este óxido nítrico, ustedes saben que es, o su función va a ser de vasodilatadora, ¿verdad? Entonces, lo que causaría es una disminución de la resistencia vascular periférica. Lo que anteriormente cuando consumimos sal, nos aumentó la presión arterial, ¿sí? El óxido nitrósico se va a activar y nos va a disminuir la presión arterial. Ya que todo ello, su objetivo va a ser mantener al organismo estable, en equilibrio, en homeostasis.
¿Sí? Es por ello que no va a haber cambios o disminución de la presión arterial. Sí, sin cambios. Ahora, ¿qué va a pasar en las sal sensibles? En las personas que tienden a ser muy sensibles a la sal. Aquí va a haber, en este caso, un aumento también de consumo de sal, ¿no? Posteriormente a ello nos va a llevar a un aumento de volumen, gasto cardíaco, también de flujo pulsátil, pero aquí también va a haber otros mecanismos. Por ejemplo, aquí se va a activar a nivel de las células endoteliales, se van a activar lo que son los canales de sodio a nivel endotelial, ¿sí? Aquí una mayor actividad, lo cual nos va a llevar a que ingrese sodio a estas células endoteliales, y si ingresa sodio también va a venir el agua. Entonces, esto va a conllevarlo como a inflar esta célula o a volverla disfuncional, lo que nos estaría llevando a una rigidez de estas. Por lo cual, no habría una señalización adecuada, es decir, subnormal de los mecanorreceptores de células endoteliales. Y es por ello que el óxido nítrico no va a tener una actividad como normalmente sucedería en una persona sal resistente. ¿Sí? Esto, miren, aquí nos va a llevar a un estrés oxidativo vascular y con ello un aumento de la resistencia vascular periférica, es decir, va a achicar en este caso el lumen del vaso sanguíneo. ¿Sí? Entonces aquí no va a haber una vasodilatación y por ello la presión arterial se ve aumentada. En estos casos, generalmente también puede haber una alteración hereditaria o genética, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esto generalmente es una comparación entre las personas que son resistentes y son muy sensibles, ¿no? Estas personas en realidad van a tender a padecer la hipertensión. Sí, continuamos entonces. Bien. Ahora aquí, ese es un recuadro en el cual vamos a ver, o mejor dicho, recordar aquellas funciones de los receptores adrenérgicos como el alfa y como el beta. En este caso tenemos alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Los que vemos coloreados en los recuadros son los que principalmente van a tener mayor función, en este caso de la hipertensión arterial, ¿sí? Ahora, en el caso de la alfa 1, tenemos que van a tener, por ejemplo, del sistema nervioso simpático va a liberar, como les comenté en la clase de shock, ¿no? No adrenalina, o en realidad las catecolaminas, ¿sí? Pero en general con mayor cantidad va a ser la noradrenalina. Este se va a acoplar a los receptores alfa 1 y nos va a tener como funciones la vasoconstricción del vaso sanguíneo, ya sea en la piel, ya sea en el tracto gastrointestinal, en el riñón o en el cerebro. Después también tenemos que tener en cuenta que va a intensificar la reabsorción de sodio y consigo también de agua. ¿Sí? ¿Qué más? También va a poder acoplarse con las alfa 2, ¿sí? Que son las presinápticas. Aquí estas van a tender a inhibir la liberación de norepinefrina. ¿Sí? Cuando haya una sobreestimulación a nivel de las alfa 1, esta va a bloquearlo, ¿sí? Va a regularlo. Ahora también tenemos que se puede acoplar a las beta 1 y beta 2. En las beta 1 que encontramos que a nivel del corazón, esta puede hacer cronotropismo, es decir, aumentar la frecuencia cardíaca. También tenemos el dromotropismo, que hace referencia a un aumento de la conducción de impulsos, ¿sí? Estos van a estar relacionados, como vemos, ¿no? Un aumento de conducción de impulsos aumenta la frecuencia cardíaca y con ello también la contracción, ¿sí? Esto va a ser conocido como la inotropía. También tenemos aquí la fracción de eyección. Y otro punto es que tenemos un aumento de la liberación de renina por las células yuxtaglomerulares, ¿sí? Tengan en cuenta esto porque más adelante vamos a poder mencionarlo también. Ahora, en la beta 2 lo que va a hacer es relajar el músculo liso y también va a dilatarlo. Eso también va a tener una acción sobre las alfa 1, ¿sí? Como también las alfa 2, que van a inhibirlo. En este caso, si hay mucho sustancias vasoconstrictoras,
eso se va a activar y va a mantener un equilibrio, ¿sí? A nivel del vaso sanguíneo. Bien. Ahora vamos a hablar de los barorreflejos. Esto a nivel de la presión arterial. ¿Sí? A ver. Aquí lo que va a pasar es que nosotros sabemos que estos barorreceptores los podemos tener en las bifurcaciones o también en el callado aórtico, ¿sí? Entonces, estos generalmente van a ser como sensores, de repente, como ser como guachimanes, ¿no? Si hay baja presión arterial, va a ir, en este caso, por el nervio glosofaringeo, también nervio vago, y van a llevar información a nivel del bulbo raquídeo. ¿Sí? Porque aquí se encuentra en realidad el centro vasomotor que va a llevar a cabo esas funciones, puede aumentar la frecuencia cardíaca o también disminuirla. En este caso, puede haber un aumento de la volemia y consigo también un aumento de la presión arterial. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que va a haber, en este caso, va a censar la distensión, porque esto va a aumentar, ¿sí? Y con ello va a llevar información hacia el bulbo raquídeo, hacia el centro vasomotor. ¿Y qué va a pasar aquí? El centro vasomotor lo que va a decir es que a nivel cardíaco vaya a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y también lo que vaya a hacer es esto para que no siga aumentando la presión arterial y por lo tanto tendería a disminuirla. ¿Sí? Todo ello son mecanismos para que el organismo se mantenga en estabilidad. Esto va a ser a corto plazo. Pero ¿qué va a pasar a largo plazo? En estos casos van a darse a conocer las funciones adrenérgicas, ¿no? Las que mencionamos hace un momento, las alfa 1, alfa 2. También o factores hormonales como la renina y volumétricos. Aquí va a haber una acción de sobre los receptores. Principalmente puede haber, en este caso, la eficacia. ¿Por qué? En este caso, si se va a seguir manteniendo la presión arterial, este sensor lo va a interpretar como si fuera algo normal. ¿Pero por qué? Porque en este caso va a haber un acoplamiento, tanto una sobreestimulación a nivel del alfa 1, ¿sí? Por eso va a decir eficiencia, mayor afinidad, que lo que va a hacer es que ya no van a nivel del corazón ya no va a suceder esto, ¿sí? Ya no va a bajar la frecuencia cardíaca, ya no va a bajar el gasto cardíaco. Va a tomarlo como si fuera normal. Y es por ello que a largo plazo la presión arterial seguiría aumentada, lo que nos llevaría al trastorno que estamos viendo ahorita, ¿no? La hipertensión arterial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta está ahí? Generalmente esto se da por la adaptabilidad, lo que sucede a largo plazo, ¿no? Porque está interpretándolo. Es como estar prendiendo y apagando un foco, se puede llegar a quemar, ¿verdad? Entonces, esto va a estar mantenido. Sí, en este caso generaría lo que es el elevar al incremento de esta presión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Continuamos? Oh, Ok, gracias, Scarlett. Bien, ahora vamos a ver los barorreflejos también, pero como anteriormente estábamos viendo que sucedería en un aumento de volemia, aquí vamos a ver cuando hay un bajo llenado arterial. ¿Sí? Entonces, aquí también tenemos aquí los barorreceptores a nivel del callado aórtico o también de las bifurcaciones. Entonces, aquí van a activarse los aferentes glosofaringeos. Van a llevar información hacia el centro vasomotor y consigo también, aquí ya se va a activar el eferente, ¿sí? El motor, el sistema nervioso simpático. Y si hay un bajo llenado arterial, una baja volemia, ¿sí? Lo que va a tender a hacer el organismo es aumentarla. ¿Y cómo lo va a hacer? Aquí está el sistema nervioso simpático, ¿sí? Aquí también tenemos que tener en cuenta el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ahora, el sistema nervioso simpático va a liberar sus noradrenalinas,
estas van a acoplarse con las alfa-1, que son las vasoconstrictoras, y van a tender a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Para aumentar el gasto cardíaco también. Y ustedes también seguro lo han visto en fisiología, que el sistema renina-angiotensina-aldosterona se puede activar cuando hay una baja volemia, hay un bajo consumo de sal, en general cuando la presión está cayendo, ¿sí? Entonces aquí van a activar todos sus mecanismos, va a liberarse la renina, luego van a formarse, en este caso, angiotensinógeno dado en el hígado, y se va a formar a la angiotensina 1, ¿verdad? Por la renina. Y posteriormente, por el ECA, se va a formar a angiotensina 2. Y ello va a ir hacia aquí, hacia la glándula suprarrenal, y va a empezar a activar la aldosterona, y con ello va a empezar a retener, ¿sí? Retener sodio, retener agua. Ojo, con retener agua, lo que va a hacer también es aumentar la volemia, ¿sí? Todo ello nos va a ayudar a mantener el equilibrio osmótico, ¿sí? O homeostático. Ahora también, como dije, aquí estimula el sistema renina-angiotensina para la vasopresina, acá también hay una vasoconstricción. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? En el anterior caso vimos qué sucedería cuando había un aumento de volemia, ¿sí? También vimos la adaptabilidad. Aquí estamos viendo cuando, en este caso, hay una caída de volemia, por ejemplo, en el shock hemorrágico, ¿sí? En el hipovolémico. Estos tienden a activarse. Ojo que a corto plazo, porque a largo plazo, como aumenta también la volemia, también aumentaría la presión arterial. Y esto al mantenerse, ya originaría la hipertensión arterial. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren que repita algo? Okay. ¿Podrías volver a repetir, por favor? Sí. A ver. Se me fue la puntita. Ya. A ver, como dije en la anterior diapositiva, vimos qué pasaba cuando aumentaba o cuando había un aumento de volemia, ¿no? Porque de repente el paciente, la persona ha consumido mucha sal o entre otras cosas, ¿no? También puede ser fumador y esos antecedentes, ¿sí? Ahora aquí vamos a ver bajo llenado arterial, es decir, una baja volemia. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? El organismo va a tender a ser como un mecanismo compensador, ¿sí? Entonces, si esto baja, el objetivo de este organismo, del sistema nervioso, va a ser aumentarlo, ¿ok? Entonces, aquí nosotros tenemos estos sensores, ¿sí? Los varorreflejos que van a detectar si hay una baja presión o también hay una alta, ¿sí? Esto se va a deber por el paso del flujo sanguíneo. Esto va a llevar información, como dije, a nivel del bulbo raquídeo, porque aquí se va a encontrar el centro vasomotor. Entonces, aquí también va a llevar la información, en este caso se va a activar el sistema nervioso simpático. ¿Y qué hacían? ¿Se acuerdan estos? Liberar noradrenalina, ¿verdad? Esta noradrenalina se va a acoplar con los receptores que hemos visto en las diapositivas anteriores, la alfa-1 principalmente, porque su función sería vasoconstrictora. Entonces, al hacerlo, también va a aumentar la frecuencia cardíaca, y si aumenta la frecuencia cardíaca, también va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Sí? Y estos, ¿no les parecen conocidos que son los determinantes? ¿Sí? De la presión arterial. Ahora, como dije, va a ser vasoconstricción, entonces también aumentaría la resistencia vascular periférica. Entonces, no solamente eso, también tenemos aquí al riñón que está cumpliendo una función muy importante, porque al liberar la renina, va a liberar en este caso esta hormona porque van a interpretar que hay volemia, es decir, que no estaría llegando suficiente sangre
hacia el riñón. Entonces va a pedirle ayuda, va a decir al sistema renina-angiotensina-aldosterona que se active. ¿Sí? ¿Cómo va a hacerlo? Va a pedir ayuda liberando la renina. Esta renina va a ser liberada a nivel del flujo sanguíneo y cuando llega a nivel del hígado, que se va a encontrar el angiotensinógeno, va a ser convertido a la angiotensina 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y luego que estaba bueno, se encuentra en mayores concentraciones lo que es la enzima convertidora de angiotensina, la va a convertir de angiotensina 1 a angiotensina 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, recuerden mucho ello. ¿Qué también va a hacer? Va a ir a la glándula suprarrenal, ¿sí? Y va a liberar o activar en este caso la aldosterona. La aldosterona, sus funciones principales es aumentar o reabsorber, en este caso, líquidos, como también sodio. Y al absorber líquidos, lo que va a pasar es que va a aumentar la volemia, ¿sí? La va a regularizar. Y si aumenta la volemia, también va a aumentar la presión arterial. ¿Sí? Todo es como un cuento, cuyo objetivo va a ser aumentar la presión arterial, ¿no? Si baja, el organismo va a querer aumentarlo. Si aumenta, el organismo va a querer disminuirlo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me entendiste? ¿Mejor? Ok. Entonces vamos a continuar. Aquí encontramos también a los efectos simpáticos sobre los 3 neuroefectores renales. Aquí también vamos a ver lo que es un aumento de actividad nerviosa, ¿sí? Ya sea por el sistema nervioso simpático, lo que acabamos de ver, una liberación de noradrenalina, es básicamente lo que acabamos de ver hace un rato. Acá tenemos, ya, mira, el sistema nervioso simpático libera la noradrenalina o las catecolaminas, y esta se va a acoplar con los receptores. Acá tenemos el beta 1, la alfa 1 y también acá tenemos la alfa 1. Ahora, ¿qué hacía? ¿Qué función se daba cuando se acoplaba con la beta 1? Aumentaba la secreción de renina, ¿sí? Por las células granulares yuxtaglomerulares. Aquí la encontramos. Y con ello aumentaba lo que es la resistencia vascular periférica, ¿sí? Haciendo la vasoconstricción, ¿no? Esto es más que todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. También, ¿qué tenemos aquí? También aumentaba la reabsorción tubular de sodio por estimulaciones receptoras adrenérgicas, ¿sí? Lo que les comenté hace un momento. Ahora, otra función es que va a disminuir el flujo sanguíneo renal por la estimulación de los receptores, ¿sí? Eso va a ser como para poder controlarlo, regularlo. ¿Sí? Es básicamente lo que mencioné hace un momento. Ahora vamos a ver una de las causas de la hipertensión o uno de los factores que va a contribuir al aumento o incremento de la presión arterial. Aquí encontramos, por ejemplo, a un paciente que come papas fritas todos los días, es decir, consume muchas calorías, ¿sí? Una dieta hipercalórica. Entonces, lo que nos va a llevar es que haya una hiperinsulinemia para poder tratar de ingresar toda esa glucosa a la sangre, ¿verdad? Aquí ya también tendría relación con la diabetes, ¿sí? Aquí lo que va a ocasionar la hiperinsulinemia, aquí encontramos a los cuerpos carotídeos, ¿sí? Estos van a ser también sensores de, en este caso, sustancias, por ejemplo, se van a dar cuenta si hay mucho CO2, hay mucha glucosa, hay mucha insulina. Entonces, como hay una hiperinsulinemia debido a la dieta del paciente, esto va a causar una hiperactivación a nivel de los cuerpos carotídeos, a nivel de estos sensores. ¿Y ello qué va a ocasionar? Que se active o incremente el sistema nervioso simpático. Aquí también tenemos a la hipoxia intermitente, que esto en general es por la acumulación de CO2, porque el paciente va a tender como a respirar, se va a quedar un rato ahí y a volver así. Por eso dice intermitente, cada cierto tiempo. ¿Ok? Entonces, ambos casos
nos van a hiperestimular o hiperactivar al cuerpo carotídeo. Entonces, con ello también se va a activar el sistema nervioso simpático y otra vez, ¿no? Va a liberarse noradrenalinas, va a acoplarse con los receptores adrenérgicos, principalmente el alfa-1, va a hacer vasoconstricción y con ello va a tender a generar la hipertensión. ¿Sí? Aquí también podemos ver la apnea, que tiene cierta relación con la hipoxia intermitente, ¿sí? Que la vemos hipoxia, la hipercalcemia, en este caso la acidosis, porque se aumentaba el CO2, ¿se acuerdan que disminuía el hidrógeno? Entonces, se daba la acidosis. Eso también se daba el nivel del endotelio y también los quimiorreceptores. El endotelio lo que va a pasar es disminuye al vasodilatador y aumenta al vasoconstrictor. Es decir, que va a haber una alteración a nivel de los factores, ¿sí? Que en realidad estarían como mantener estable el tono vascular. Entonces, lo que va a ocurrir en este desequilibrio, dado por las apneas, dado por la hipoxia, la acidosis, una disfunción endotelial. Y con ello también acá vemos otra vez a la estimulación simpática, aumento de gasto cardíaco, otra vez también tenemos la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y todo ello nos va a contribuir a través de la hipertensión. ¿Sí? Son distintos factores que nos van a contribuir a este trastorno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Continuamos entonces. Ya. Otro de los factores que acá tenemos es la feocromocitoma. Esto va a causar la hipertensión arterial por la sobreactividad simpática. ¿Sí? Esto va a ser un tumor a nivel de la glándula suprarrenal. ¿Sí? Esto lo que va a ocasionar es la liberación excesiva de adrenalina, de noradrenalina, de las catecolaminas por, como dije, ¿no? Un tumor en la médula suprarrenal, ¿no? Lo que no es que hay células, no ven que hay normalmente células que están liberando estas hormonas, el hecho de que haya un tumor pues va a alterar todo. Entonces, por lo tanto, va a aumentar la estimulación a los receptores adrenérgicos. Y con ello está otra vez la alfa-1, que lo que estaría contribuyendo es una potente vasoconstricción, ¿sí? Y con ello también la estimulación cardíaca. Es decir, un aumento en el gasto o en el débito cardíaco. También nos contribuiría a esto. Sí, es básicamente, ¿no? Generalmente por un tumor en la médula suprarrenal que está alterando a las hormonas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? Todo claro. Ok. Aquí también tenemos a los componentes sistémico tisular del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que les venía mencionando hace un momento. Acá vemos una actividad eferente simpática, también tratamientos con diuréticos, que lo que hacen es reabsorber líquidos, también una carga de sodio tubular distal, y también la perfusión renal. Sí, más adelante también vamos a ver algunas anomalías que se pueden dar a nivel del riñón. Y esto es lo que les mencioné, ¿no? Lo que se trata del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si se libera la renina, el angiotensindógeno que se encuentra en el hígado se convierte en angiotensina 1 y luego con la enzima convertidora, con la ECA, se convierte en vasotensina 2 y con ello va a llevar todas estas funciones. Vasoconstrictora, bueno, la secreción de aldosterona en realidad tendría aquí, conllevaría esto, retención de sodio, también de agua, y con ello, ¿verdad? Ahora, antes de esto, aquí la angiotensina 2 se tendría que unir a los receptores AT1 o AT2. La AT1 es lo que la lleva a la vasoconstricción y la AT2 a una vasodilatación, ¿sí? A una mejora de excreción del sodio. Pero principalmente lo que estaría llevando la angiotensina es a este nivel. Aquí tenemos algunos estímulos que pues ya los mencioné, ¿no? Que hay una estimulación simpática de la beta 1,
que lo que generaría es un aumento de liberación de renina, ¿sí? Para que a través, o active en este caso, este sistema. Y bien, otra vez aquí tenemos la base de receptores y lo que ya mencioné anteriormente, ¿sí? Esto es como un recordatorio, como un repaso. Ahora aquí tenemos también la hipertensión renovascular. Esto generalmente se va a deber a que, por ejemplo, en el paciente obeso que vimos ahí, ¿sí? Con sobrepeso, vemos que este paciente de repente tiene dislipemias, es decir, altas concentraciones de triglicéridos, de colesterol, de grasas principalmente, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar a una alteración también a nivel de los vasos sanguíneos, donde aquellas grasas de baja densidad se van a ir pegando al vaso, ¿sí? Incluso también va a empeorar todo si hay un aumento de volumen. Por la presión que se estaría dando a nivel del vaso sanguíneo, lo cual lo que haría era, en este caso, afectar al músculo vascular, ¿sí? Y con ello podría también generar una ruptura, formación de un trombo. Pero el punto aquí es que teniendo este factor, lo que va a pasar es que se va a acumular también, principalmente a nivel de la arteria renal. Cuando sucede esto, el riñón no va a recibir suficiente flujo sanguíneo. Esto es lo que mencioné también hace un momento, que va a pedir ayuda, liberando a través su hormona, que es en este caso la renina, ¿sí? Porque va a pensar que se puede isquemizar. Entonces se va a activar la renina y otra vez toda esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Para que probablemente aumente la volemia y con ello llegue más fuerza y también irrigue. Aquí, como vemos, tiene un montón de arterias, ¿sí? Para que siga irrigando correctamente. Esa es su manera de pedir ayuda del riñón, ¿sí? Ojo que tienen que tener en cuenta que es renovascular porque hay una obstrucción por la acumulación de grasa, en este caso por la formación de placas de ateromas. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Continuamos entonces. Ahora aquí también podemos observar la hipertensión arterial por hiperaldosteronismo. En general también aquí puede deberse a un tumor a nivel, por ejemplo, aquí encontramos a la corteza, esta es la glándula suprarrenal, ¿sí? Esta es la médula, que estaría liberando las llamadas catecolaminas, acá tenemos a la famosa norepinefrina. Y a nivel de la corteza tenemos tres campos, ¿no? La zona glomerular, la zona fascicular y también la reticular. Ahora, aquí tenemos, en este caso, que hay una alteración de la aldosterona. Generalmente se puede de repente ver un tumor aquí, lo que estaría alterando todo ello. Bien, entonces vamos a ponernos en contexto aquí con este dibujo. Aquí encontramos a la aldosterona. En este caso va a aumentar y con ello va a empezar a reabsorber el sodio, va a reabsorber el agua y bueno, en este caso es a nivel de las células principales, ¿sí? Normalmente va a excretar al potasio y también aquí a nivel de las células intercalares encontramos que hay salida de hidrógeno y también, bueno, en este caso cuando está botando suficiente o bastante potasio, lo que va a hacer para mantener más o menos la célula, para que no se mantenga tan negativa, va a absorber un poco de ello, ¿no? Pero igual lo que nos daría en este caso es una hipocalemia y también una alcalosis por la baja cantidad de hidrogeniones, y lo cual nos llevaría a un aumento de potencial de hidrogeniones. Entonces, todo ello que encontramos aquí, hay bastante secreción de aldosterona. Por lo tanto, también va a haber una mayor reabsorción y con ello un mayor aumento de volumen intravascular. Entonces también nos generaría una hipertensión arterial. ¿Sí? Tanto la hipocalemia, la alcalosis y la hipertensión arterial van a ser una triada
que nos van a poder ayudar a diagnosticar lo que es el hiperaldosteronismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, creo que ninguna. Bien, ahora también tenemos a los mecanismos vasculares en hipertensión arterial. Aquí encontramos, vamos a ver, ya. Dice, la resistencia depende del radio interior y también de la distensibilidad arterial, ¿sí? Miren, aquí también encontramos esta balanza en este caso, de compuestos vasodilatadores, ¿sí? Dilatadores, y aquí de vasoconstrictores, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar aquí es que tiene que mantenerse en equilibrio. Como lo vimos anteriormente, hubo en este caso una alteración y aumentó considerablemente las endotelinas, que lo que hacen simplemente son vasoconstrictores, y también aportaban a la hipertensión. Aquí encontramos lo que generaría la disfunción. Vemos que está alterada esta balanza. Otra cosa que nos podría llevar es a la remodelación. ¿Sí? ¿Esto por qué podría ocurrir? Miren, aquí hay en realidad una fórmula que nos dice que la resistencia va a variar inversamente, ¿sí? Inversamente a la cuarta potencia del radio. ¿Qué quiere decir esto? Que si el diámetro disminuye, va a hacer que el lumen sea más chiquito, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con la sangre que está aumentando por diversos factores? La volemia ha aumentado también, entonces va a estar apretado de los glóbulos rojos, ¿verdad? Lo que va a ocasionar es que haya una remodalización, es decir, que de repente puede haber un aumento de las células endoteliales o que éstas aumenten de tamaño, ¿sí? Generando así una hipertrofia. Además, también aquí puede haber una alteración formando también en la fibrosis, ¿no? Van a venir como, en afán de ayudar, van a ir acumulándose con colágenos, fibrinas, entre otras sustancias, ¿sí? En este caso también vemos que es por cambios estructurales, mecánicos o también funcionales, ¿sí? Lo que estábamos viendo. Y bueno, aquí está este factor o fenómeno hemodinámico, lo que nos contribuiría es dañar o mantener o poner inestable a estas paredes arteriales, ¿sí? Como lo nombré hace un momento también por la formación de placas de ateroma, estas se van a ver que hay la pared débil, se van a ir acercando, en este caso también aquellas fibroproteínas de baja densidad se van a ir acumulando también aquí, por ejemplo, ¿no? Va a venir también el colágeno, todos van a venir los músculos lisos, como intentando ayudar, pero lo que van a hacer es lo contrario. También, como sabemos, va a venir el flujo sanguíneo, se va a ir acumulando. Si en este caso la placa es inestable, como va a formar un trombo en este caso, y al ser la placa inestable, se va a mover, ¿no? Y puede llegar a también formar lo que son los llamados émbolos. Y con ello también, por ello que la hipertensión arterial es un factor de riesgo, como lo vimos inicialmente, a las llamadas enfermedades cardiovasculares, porque podría provocar también lo que es un infarto agudo de miocardio, o incluso el émbolo podría llegar a nivel del cerebro y ocasionar un accidente cardiovascular, ¿no? Un ictus. Y eso básicamente es lo que sucedería a nivel vascular. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No todo claro. Ok. Bueno, ya llegamos al nivel del banqueo. Ahora vamos a tomar un breve receso, ¿sí? Para que puedan ir a traer su agua, estirarse un momento, ¿les parece? ¿Sí? Sí, Nos sí. vemos. Ok.
Bien, chicos, ¿ya están aquí? ¿Ya regresaron? Scarlett, Maricielo, Yamile, Jongar. Sí, ya ¿Sí? Ya estamos listos. ¿Está todo claro hasta ahí la teoría? ¿O quieren que vuelva a repetir tal vez algún tipo de mecanismo? ¿Sí? Pregunten nomás, chicos. Si quieren que vuelva a repetir, yo lo voy a hacer. ¿Podrías repetir justamente esa parte, por favor? ¿Esta? ¿Rena vascular? Ajá. Sí, Ya. gracias. Ya está bien. Sí, ok. Bueno, tenemos que tener en cuenta aquí que, como vemos aquí en la imagen, vemos una acumulación, ¿verdad? Una obstrucción que está en realidad obstaculizando el paso del flujo sanguíneo. Por ejemplo, yo les puse el contexto de un paciente con obesidad, ¿no? Que tiene una mala dieta alimenticia, que come papas fritas todos los días y así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos grasas, lipoproteínas en este caso, de baja densidad, ¿sí? Estas son conocidas como también las malas grasas. Ok, aquí tenemos nuestro vaso sanguíneo, y esto es de baja densidad, también con otro factor importante que es, por ejemplo, el aumento de la bulimia, tal vez. Entonces aquí lo que va a pasar es que se van a empezar a acumular, ¿sí? Entonces, debido a este aumento de presión, va a haber un daño a nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces van a tender a meterse incluso también a nivel de los músculos lisos que se encuentran aquí, parte de las capas del vaso sanguíneo. Entonces, lo que va a pasar aquí es que va a acumularse, se va a acumular. ¿Ok? Entonces, básicamente, estas son llamadas las placas de ateroma, porque hay una acumulación de grasas a nivel de una arteria grande, ¿sí? Que es en este caso la arteria renal. ¿Y qué pasa con ello? Lo que nos está ocasionando es una obstrucción, es una estenosis. Entonces, el flujo sanguíneo que está viniendo por aquí para llevar correctamente al riñón y lleva a cabo sus procesos, no va a tener esta facilidad, ¿sí? Va a pasar así apretadito por ahí. Entonces el riñón va a pedir ayuda, porque esto tiene que hacer muchas funciones, ¿sí? Como ya les nombré, ¿no? Excretar, formar orina y todo ello. Entonces no va a poder llevar a cabo esto si sus células se empiezan a malograr, ¿ok? Como también la tenemos acá las nefronas. Entonces, lo que va a ocasionar principalmente, como siente que se está isquemizando, va a activar o liberar, mejor dicho, la renina, ¿sí? En este caso, la renina lo que va a hacer es a nivel del hígado, encontramos también este angiotensinógeno. Entonces, lo que va a hacer la renina es transformarla a la llamado angiotensina 1, ¿sí? Entonces, después de ello, lo que va a pasar es que a nivel también de los pulmones, que se encuentran en mayor concentración, tenemos a la ECA, a la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ¿qué va a hacer la ECA? Va a ayudar a convertir a la angiotensina 1 en una angiotensina 2. Entonces, este producto lo que va a hacer tiene dos funciones principales. Por ejemplo, lo que es la vasoconstricción, y también puede activar la aldosterona, ¿sí? Ambos casos, en este caso de vasoconstricción, lo que va a hacer es reducirme el lumen, ¿no? La luz vascular. Por ejemplo, si estaba así normalmente, si con ello o esta fuerza impedía, no llegaba suficiente flujo sanguíneo aquí, el organismo va a tratar de hacerlo más chiquito para que incluso esto pase, ¿sí? Ahora, también aquí tenemos la aldosterona. Esta aldosterona, como les dije, va a retener líquidos y con ello nos va a aumentar la bulimia porque nuestro organismo piensa que no la hay, ¿sí?
de repente va a pensar que el paciente está en shock, o está teniendo una hemorragia interna, de repente por un traumatismo, ¿sí? Esto lo vimos en shock, ¿se acuerdan? Cuando activaba uno de estos sistemas. Entonces, lo que va a pasar a la aldosterona es retener líquidos, con ello también el sodio. Y con ello va a aumentar la volemia. Entonces, al aumentar la volemia, también va a contribuir a un aumento del gasto cardíaco. ¿Sí? Y luego con ello, ojo que la volemia también va a contribuir a la presión arterial. Pero no solamente eso, sino aquí también vimos que uno de los productos del sistema de renina-angiotensina aldosterona era la vasoconstricción, ¿verdad? Como les dije aquí, para que llegue con mayor fuerza. Entonces esto lo que va a hacer es tratar de llevar mayor flujo sanguíneo para que siga llevando a cabo sus funciones. ¿Sí? Generalmente para que aumente la presión arterial. Y consigo también el gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Ahora me entendiste mejor? Sí, gracias. Ok. ¿Hay otra cosa que quieran que repita? Ojo que, acuérdense de estas placas de ateroma. Obstrucción. ¿Sí? ¿Bien? ¿Algo otra cosa que quieran que repita? Otra parte. Aquí tenemos otro mecanismo por un tumor a médula también suprarrenal. ¿Sí? ¿Todo quedó claro? Sí, todo claro. Ya. Entonces ahora vamos a ver del banqueo, ¿sí? Aquí vamos a participar todos. Como todo quedó claro, entonces ustedes me van a ayudar a resolver esto. ¿Quién nos dice aquí? A ver, varón de 68 años con presión arterial de 145/95 milímetros de mercurio, en 2 evaluaciones por consultorio, dice, según la escala, en este caso de la Sociedad Europea del Corazón, ¿cómo clasificarías a este paciente? A ver, ¿cómo clasificarían ustedes? ¿Se acuerdan de la tablita? ¿Cuánto era el valor normal, en este caso, de la presión arterial? 120/80 milímetros de mercurio. Exacto. Entonces, más o menos, ¿cuánto sería el valor para considerar la hipertensión arterial? ¿Se acuerdan? La vimos en la diapositiva. 140, 140/90, 90. exactamente. Ahora, en este paciente, como vemos, tiene una presión arterial de 145/95 milímetros de mercurio, ¿verdad? Nos está diciendo que clasifiquemos a este paciente según la escala europea. ¿Cuál de ustedes creen, en cuál de estos rangos creen que se encuentra el paciente? Sería hipertenso grado 1. Hipertenso grado 1. A ver, grado 1. Otros dicen de grado 2. ¿Sí? Recuérdense que, bueno, esta es una pregunta que también saqué de un banco de ENAM también, que siempre les van a especificar en este caso el tipo, ¿no? O sea, de acuerdo a qué clasificación, europea, americana, también hay otras, pero en los casos de la universidad, les recomiendo que estén bien atentos a lo que el doctor, en este caso, les va a decir, ¿no? Voy a tomar en cuenta esta clasificación, por ejemplo, la europea, entonces ustedes van a tener que ya estar con ello listos, ¿sí? Tienen que memorizarse estos valores, ¿ok? Entonces, ustedes me dicen, pues, puede ser de grado 1 o que puede ser de grado 2. Entonces, vamos a revisarlo. ¿Sí? Con la tablita que les proporcioné al inicio. A ver. Dice, según la escala europea, la última, la más actualizada. Entonces, busquemos esta clasificación. Dice 145. ¿Se acuerdan de qué presión arterial hacía referencia? ¿La sistólica o la diastólica? La de arriba. La sistólica. Sistólica. La sistólica. Bien, entonces la de abajo sería la diastólica. Entonces, vamos a buscarla. ¿Dónde se encuentra? Ok, el paciente tiene hipertensión, ¿verdad? Porque me mencionaron que se debe considerar como tal
para ser diagnosticado cuando es mayor de 140 sobre 90, ¿verdad? Entonces el paciente es hipertenso, porque aparte me están dando a conocer que ya se dieron 2 evaluaciones, ¿no? Puede ser de 2 a 3 evaluaciones. Entonces, aquí encontramos 145 tiene el paciente, o sea, se encuentra por aquí, porque me están diciendo en la europea. Ahora, también me está diciendo que la diastólica es de 95, o sea que también se encuentra por aquí. ¿Ok? Entonces, todo ello me está dando a conocer que es un hipertenso, efectivamente, de grado 1. ¿Sí? ¿Entendieron hasta ahí? Tienen que... Claro. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, está claro. Ya, ok. Sí, algunos me dijeron tal vez la C porque se confundieron con esta americana. Pero recuerden siempre terminar de leer toda la pregunta. ¿Sí? No se quedan solamente con esto. De repente se memorizaron la americana y dicen, sí, estadio 2, pero aquí te están pidiendo la europea. Entonces les recomiendo que ambas son similares, ¿sí? La europea tiene mayor clasificaciones, pero en ese tiempo, que es de verano, tal vez ustedes puedan darse tiempo de memorizarse estos 2 tipos de clasificaciones que son las más utilizadas. Bien, vamos a continuar entonces. A ver, aquí nos dice, ¿a qué estructura del sistema nervioso envían sus impulsos los varoreceptores que controlan y regulan la presión arterial? ¿Cuál creen que sean ustedes? Yo lo mencioné. Al bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo. Ajá, ¿y se acuerdan qué se encontraba a nivel del bulbo raquídeo? ¿Se acuerdan? El centro vasomotor. Exactamente. El centro vasomotor se encuentra en el bulbo raquídeo. Y ellos ya reaccionaban dependiendo, ¿no? Si había un aumento de volumen o de volemia, el organismo tendría que activar o llevar la información a nivel de, como me dicen, ¿no? Del centro vasomotor. Si hay aumento de volemia, van a tender a disminuirla. Y si pasa lo contrario, van a tender a aumentar. ¿Ok? Entonces, estas son preguntas lateras. Generalmente en casos clínicos van a encontrar la hipertensión como un factor de riesgo. Y como les mencioné también hace un momento, ¿qué enfermedades podría traer en este caso? A ver, aquí, ¿dónde está? Les mencioné. Aquí, ¿se acuerdan? El hecho de que se formen las placas de ateroma, ¿qué enfermedades les podría traer? ¿Se acuerdan que les mencioné? ¿Se puede dar en una persona obesa? Claro, eso también sería un factor de riesgo, ¿verdad? Y el hecho que tenga, por ejemplo, la persona obesa, como tú dices, y también tenga hipertensión arterial, ¿qué me podría contribuir a originarme esto? ¿Se acuerdan a nivel del corazón qué podría pasar cuando se generan estas placas de ateromas? ¿Se acuerdan? O más o menos una idea, tal vez. Porque ustedes me dijeron que tenían todo claro. Ninguna duda. Sí, a ver, Aislinn, Felicita, Younger, Scarlett. ¿No se acuerdan? Ya ven, chicos, tienen que preguntarme si no ha quedado claro algo. Por ejemplo, como les dije, si hay una placa aquí de ateroma a nivel cardíaco, ¿qué podría generar? Lo mismo que podría suceder a nivel renovascular, es una obstrucción del paso del flujo sanguíneo. Y si no hay el paso del flujo sanguíneo, ¿qué podría ocasionar? Las células no recibirían suficiente oxígeno, ¿verdad?
¿Y qué pasaría con estas células entonces? A ver, Scarlett, ¿te acuerdas? Bueno, si en caso las células no recibirían oxígeno, estas morirían o serían hipertrofia. Claro, se tendrían que isquemizar, ¿verdad? Y posteriormente, ¿qué podría pasar? Pues se volverían disfuncionales. Entonces, ustedes se acuerdan del IMA, ¿verdad? Del infarto agudo de miocardio, que esto pasaba porque no llegaba suficiente flujo sanguíneo a nivel de los miocitos. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan, verdad? Esto es producto de las placas de ateroma, porque obstruyen el paso. Como les mencioné, también puede ser por formación de trombos. Y hay otra cosa más que pasa a nivel del cerebro. ¿Se acuerdan? Que lo mencioné. Que también pasaba similar a lo que en el corazón, pero ya en el cerebro. ¿Se acuerdas, Scarlett, Aislinn? ¿Se acuerdan de los accidentes cerebrovasculares? ¿Se acuerdan que les dije que aquí las placas de ateroma pueden estar inestables? Y con ello pueden, por el paso del flujo sanguíneo, recorrer esto y quedarse atrapados a nivel de los vasos sanguíneos, en este caso del cerebro, y con ello también suceder lo mismo, ¿no? Isquemizar las células, ¿sí? Y con eso sucedería un llamado ictus. ¿Sí? No se olviden, entonces, de las placas de ateroma que podrían generar un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares y también, en este caso, cardiovasculares, como por ejemplo el IMA. Entonces, a ver, ¿se ha quedado claro? A ver, Aislinn, ¿estás ahí? ¿Sí? Aislinn. Ok. Entonces, si esto queda claro, ¿qué tendería a generar las placas de ateroma? Pues primero vendría a ser, si fuese en el caso del corazón, un infarto agudo de miocardio, y si fuese en el caso del cerebro, pues los accidentes cerebrovasculares. Exacto. ¿Y esto por qué sucedía? Por las placas de ateroma que se formaban. Ajá. Lo que tendería incluso a alterar el paso del flujo sanguíneo, ¿verdad? Bien, entonces hasta ahí quedó claro, ¿verdad? No se olviden de esto, chicos. Eso también de repente lo van a ver en bioquímica. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Espero que sí. Bien. ¿Alguna otra duda por ahí? Para continuar con las preguntas. A ver. Sí, aquí me dijeron que era bulbo raquídeo. Sí, muy bien. Ahora, la siguiente pregunta dice. Espérense. Ya. En la hipertensión arterial se presenta primariamente la siguiente alteración. ¿Cuál creen? ¿Qué alteración podría ser ahí? A ver. Puede ser el incremento del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica también tiene que aumentar para que se pueda dar lo que es la hipertensión arterial. Sí, exactamente. ¿Bien? Muy bien. Me alegro que hayan entendido en este caso, porque son los factores determinantes, ¿verdad? Los que vimos al inicio, ya sea si se altera el gasto cardíaco o si se altera la resistencia vascular periférica. Un aumento de estos nos llevaría a un aumento de la presión arterial. ¿Sí? Todo claro hasta ahí, ¿verdad? Son conceptos que los vimos al inicio. Los factores determinantes. ¿Sí? A ver. Continuamos entonces. Sí, está muy bien la respuesta. Ahora, aquí nos dice factores de riesgo de hipertensión no modificables. ¿Cuáles creen que sean? Los que no se pueden modificar. ¿Cuáles pueden ser? ¿Cuál creen? A ver, chicos.
Ángela, Islin, Felicitas, Leslie. A ver, Jongar, ¿cuál crees que sea ahí la respuesta? La primera, la A. A ver, aquí tenemos la edad, ¿no? Edad, diabetes, la etnia, ¿sí? La D, ¿La D? sí, porque dice factores de riesgo. La edad no es un factor de riesgo. Tendría que ser antecedentes familiares. No, sí, claro. Pero también, como al inicio mencionamos, a ver, hay una tablita en la que la edad sí sería un factor de riesgo porque nos llevaría también a un aumento de riesgo cardiovascular y con ello también en este caso, desarrollar la hipertensión arterial. Entonces, la edad sí sería también un factor de riesgo. Pero aquí también tenemos que ver que los que son no modificables. El tabaquismo, en este caso, tenemos que ver también todas las alternativas, no solamente una de ellas, ¿sí? Por ejemplo, el tabaquismo le pueden recomendar al paciente que deje de hacerlo, ¿sí? En cambio, la etnia no, ¿verdad? ¿Sí? Ok. A ver, aquí también podemos ver que la edad también es un factor de riesgo no modificable, no se puede modificar. Pero el índice de masa corporal sí, de repente teniendo una mejor dieta, ¿ok? Ahora, el consumo de sal, el consumo elevado de sal también es modificable, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, por ejemplo, hay pacientes o personas que tienden a echarse demasiada sal a su comida, ¿verdad? O que tal vez tienden a ir mucho al cine y se comen su balde de palomitas, ¿no? Entonces, todo esto va a contribuir al aumento de sal y consigo también, en este caso, una alteración al volumen intravascular, ¿verdad? Por aumento de la bulimia que hemos estado viendo. Ahora, el sexo, en este caso, el varón va a tender a una mayor predisposición y en el caso de las etnias, las de raza negra, ¿sí? Esos son factores no modificables. ¿Y qué va a pasar en la talla? En este caso, se puede modificar. claro, exactamente, se puede modificar. Por ello, esta no sería una alternativa correcta, porque nos están pidiendo las no modificables, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre revisar todas las claves que nos dan. No solamente, por ejemplo, la edad, de repente lo marcamos por el tiempo y así, ¿no? Tenemos que darnos... Tendría que ser la A. Exacto, ¿verdad? Porque la diabetes, ustedes saben que es una enfermedad crónica, ¿verdad? No es que al día siguiente ya dejo de comer mi hamburguesa y dejo de tener diabetes, ¿verdad? No es así. Tiene que, una vez diagnosticada la diabetes, tiene que seguirse en tratamiento. Entonces, como mencionaban, la alternativa de esta pregunta sería la letra A. Disculpe, pero en lo que dice sexo, etnia y talla, tampoco Sí. son modificables. Claro, pero bueno, incluso la talla, en este caso, puede verse en los niños, por ejemplo, jóvenes, pueden tender a aumentar tal vez el tamaño, o la talla, en este caso, no, ese sería el tamaño, ¿no? Pero en niños o en niños es difícil ver una hipertensión arterial. Ahora, en Claro, cuanto... es difícil, exactamente. Pero también tenemos que tener en cuenta los factores hereditarios. No, lo que yo me voy, o sea, en las respuestas, ¿no? Porque lo dice factores de riesgo de hipertensión arterial no modificables. No se Claro. modifica la diabetes, obviamente, y la etnia tampoco. Ahora, el sexo tampoco se modifica, la etnia tampoco, la talla tampoco se modifica en las personas adultas porque llegan a una edad y quedan con esa talla. Entonces, no hay algo modificable. Entonces, como que cuando vienen así las preguntas, como que nos confunden, ¿no? Entonces, Sí. no sé cómo modificar en ese caso. Claro, en este caso, como usted dice, ¿no? En las personas adultas mayores ya no van a tender de repente a cambiar de talla, ¿no? Eso de tamaños. Pero, como le dijo, hay casos en los que, por ejemplo, los jóvenes van a tender a aumentar, pero en los casos de factores hereditarios, ¿sí? Como usted dice, ¿no? La etnia no es modificable, eso.
Entre estos casos, los que no podrían modificarse de ninguna manera. A eso básicamente, cuando hay algún tipo de duda con estas claves, tiendan a marcarla la que tenga las tres que sean, nos lleven a unas no modificables, no los que nos están llevando a la pregunta. De acuerdo, gracias. Pero creo que la talla en sí no se considera factor de riesgo, ¿no? Entonces, por ese lado también se Claro, podría también como por que ese lado descartar. también. Ajá, sí, ok. Sí. Ok. Muchas gracias por su pregunta. Ok. Ahora, tenemos aquí otra. En cuanto a los mecanismos de generación de la hipertensión arterial primaria, marque lo correcto. Aquí tenemos tres claves. A ver, ¿cuál creen que sea? A ver, les doy un tiempo para que puedan analizar esta pregunta y que vemos que los enunciados son largos. Sí. Acá ya me van respondiendo por el chat. La opción C. La opción C también me dicen, la opción B también me dicen, La B. la B también me dicen, entonces. A ver qué más me dicen por aquí. La B, me dicen, a ver, vamos a analizarlo entonces. Nos dicen, en cuanto a los mecanismos de generación de la hipertensión arterial primaria, marca lo correcto. Analicemos la alternativa, dice, el incremento de sodio intracelular interviene disminuyendo la concentración de potasio en el citosol y por ende incrementando la vasoconstricción. ¿Sí? En este caso, ¿se acuerdan qué pasaba cuando incrementaba el sodio? ¿Lo hacía a nivel intracelular? No. No, ¿verdad? Lo hacía a nivel extra, ¿verdad? Extracelular. Ahora, entonces, por lo tanto, esta pregunta queda descartada. También me dicen que puede ser la B. Dice, la activación del sistema nervioso simpático causa la vasoconstricción arterial y consigo también la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, también conocido como sistema renina-aldosterona. Entonces, efectivamente, vemos que la acción del sistema nervioso simpático, como les dije, ¿no? Liberaba las catecolaminas, en este caso la noradrenalina, que se iba a acoplar con el receptor alfa 1 y llevar a cabo su función, que era la vasoconstricción. ¿Sí? ¿Ok? Entonces estaría bien. Y también dice que la hipertensión arterial se puede ver cuando hay una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, generalmente cuando se va a mantener, ¿verdad? Porque, bueno, como ya les mencioné también, aquí va a haber en el caso de los productos, ¿cuáles eran los productos, se acuerdan? ¿Qué angiotensina era? Sería, o sea, la renina va hacia el hígado, va en el angiotensinógeno para que lo convierta en angiotensina 1 y luego esta se va a unir a su enzima que es la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina y lo va a convertir en angiotensina 2, ¿no? Y ahí es donde va a retener líquido, ¿no? Que es sodio y con ello agua y va a aumentar el volumen, ¿no? La bulimia. Exactamente. Entonces, como dice Scarlett, al aumentar la bulimia, lo que nos estaría dando también es un aumento del gasto cardíaco y con ello los factores determinantes del aumento de la presión arterial. ¿Sí? Entonces tenían razón, la alternativa correcta sería también la B. Ahora, aquí también nos dice la alternativa C, la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona produce un incremento de la precarga. ¿Sí? Nos dice esto.
por aumento de la excreción de sodio, ¿sí? Dice por aumento de la excreción de sodio. Entonces aquí, ¿por qué estaría mal la alternativa? ¿Cuándo se activaba, en este caso, el eje adrenina-angiotensina-aldosterona? Cuando se acumula el sodio. Cuando se acumula, ¿verdad? Entonces no sería la excreción. Entonces cuando había un aumento también de esta cantidad de sodio, se iban a ir activando todos esos ejes. Bien, entonces la alternativa, esta ha sido una pregunta del ciclo anterior. Sí, para que lo tengan en su banco de preguntas. Uy. Y con ello seguir practicando. Sí, también les recomiendo que puedan ir, a medida que están estudiando, también pueden ir creando sus propias preguntas, sus propios bancos, y tal vez, de hecho, les venga una, ¿no? Un par en sus exámenes presenciales. Sí, traten, de hecho, sí sería la correcta, la B. Como les dije, también traten de aprenderse, memorizarse las clasificaciones que les mencioné hace un momento, que serían la europea como también americana, ¿no? Y tener en cuenta qué tipo de clasificación se va a tener en cuenta para el examen. Deberían de preguntárselo en este caso a sus profesores. En el ciclo anterior me parece que tomaron la americana, si no me equivoco. Y bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Estos libros son los que usé para llevar a cabo esta sesión de clase. Y también algunos artículos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Bien, si tienen alguna pregunta o duda, lo dejan por este chat o también por el grupo que tenemos en el WhatsApp. ¿Sí? ¿Alguna acotación, Lidber o Michelle? Madeline, yo tengo una pregunta sobre los libros. Sí. Sí, dime. En el caso de fisiopatología, ¿los profesores en qué libros se basaban más? Porque, por ejemplo, el año pasado en fisiología era el Guyton, ¿no? Pero en este curso. En este curso he escuchado bastante que recomiendan el PORT y personalmente también lo recomiendo. En las clases prácticas, el doctor Ostia, que seguro lo conocen, recomendó que usemos semiología, pues para que estemos más preparados para el curso que en este caso ustedes lo van a tomar el siguiente ciclo, porque en las clases prácticas generalmente nos mandan a exponer no solamente fisiopatología, sino también su tratamiento, o también manifestaciones clínicas, y de hecho, aquí en el PORT solamente se basa en fisiopatologías, manifestaciones clínicas, y también, sí, básicamente es su fisiopatología, ¿sí? Eso es lo que se basa todo el libro. Pero aquí en el libro de semio hay un poquito, solamente está resumida la fisiopatología. Generalmente se enfocan en el examen físico, ¿sí? En la auscultación, en los signos vitales y todo ello. En las manifestaciones, por ejemplo, coloración de piel y todo eso, ¿no? Pero, como les digo, esto les puede servir, o sea, si pueden, cómprenselo, también les va a servir para el curso de integración básica, que también lo van a llevar. Si no me equivoco, también ponen los fármacos, es decir, su tratamiento, ¿no? Pero personalmente te recomiendo este libro, el Maricilo, este Porto. Mira, O también, sí, o también puedes, antes de tus clases pueden ver, o sea, yo sé que dejan bastantes trabajos, otros cursos, entonces por ello de repente tenemos un corto tiempo para estudiar. Entonces, antes de cada clase, si no pueden leer todo el capítulo del POR, todo el libro que es su lección, les recomiendo que vean, hay videos, hay muchas multimedias que pueden servirles como tener una información previa. Y eso que ahora ustedes están llevando clases en este verano, pues de hecho pueden imprimir las PPTs y encima pueden ir repasando, ¿no? E incluso también pueden estar enseñando a sus compañeros, ¿sí? Esa es la mejor forma de aprender, de hecho.
Entonces sí, eso es básicamente lo que les recomiendo, ¿no? La fisiopatología del deporte. Son 2 tomos. Y bueno, este libro, que es el Hammer, sirve también, pueden tenerlo en PDF, si gustan. Personalmente porque pueden usar los gráficos, tiene bastantes mapas conceptuales y así, para que lo puedan usar en sus diapositivas. O en sus monografías, si las piden también. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok, creo que ya no hay ninguna. Lidber, ¿estás por ahí? ¿Alguna aporte? ¿O Michael? Sí, bueno, ¿qué tal, chicos? Gracias, Nelly, por la clase de hoy día. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo estuvo claro hoy día? Sí, todo claro. Traten de repasar, traten de ver todos los detalles, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, ¿ya? Siempre la pueden hacer por el grupo, si van avanzando con un tema o algo, según el sílabo que tenemos, ¿ya, chicos? Y no, felicitarlos por seguir en el curso, darles el porcentaje que en Noxas ayer casi todos los que dieron examen aprobaron, ¿ya? Y sí, echarle un poquito más de gana a lo que es fisiopatología, porque de los que dieron el examen, 3 aprobaron y 3 me desaprobaron, ¿ya? Así que hay que procurar estar parejos. Chicos, acá es donde se pueden equivocar, donde creen ustedes que tengan las respuestas, dudas en las respuestas, pueden preguntar, ¿no, chicos? Pueden decir, bueno, ir acá no me acordaba muy bien, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasó? ¿Por qué me confundí acá? Si desean alguna explicación, pueden preguntar a su docente, que está ahí en la línea, antes de comenzar la clase o algo. ¿Ya? Para que todo quede claro y no haya dudas al respecto. Porque recuerden que durante su ciclo regular en la universidad, sí, no se van a poder equivocar. Sí o sí, tienen que responder bien. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es todo por hoy día. Nos vemos mañana en la clase de Noxes. ¿Listo? Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.